Buenas tardes, vamos a ver ahora la unidad temática número 4, características geométricas de las secciones resistentes. Comenzamos con el centro de masas y el momento estático de primer orden. Vamos a considerar un conjunto de puntos A1, A2, A sub i, de coordenadas xy y sub i, zi, respectivamente, y cada uno con una masa mi. Definimos como conjunto discreto de masas al conjunto de puntos materiales A sub i de masa mi. Definimos al momento estático o de primer orden de la masa mi respecto del plano xy al producto de la masa mi por su distancia zi al plano mencionado. Es decir, y lo indicamos con la letra S, es decir, el momento estático, SI, ¿sí?, respecto del plano XY es igual a MI por ZI. De la misma manera, el momento estático o de primer orden respecto al plano IZ va a ser igual al producto de la masa por su distancia al plano, es decir, XY. Y el momento estático respecto al plano ZX va a ser igual al momento de la masa por I sub i, que es la distancia al plano ZX. Definimos como centro de masa del conjunto discreto o baricentro como un punto material G, ¿sí?, cuya masa es igual a la suma de todas las masas que componen el sistema y cuyo momento estático respecto a los tres planos es igual a la suma de los momentos estáticos respecto a esos planos de las masas correspondientes del sistema. Es decir, tiene que cumplir con estas condiciones. Siendo m igual a la sumatoria de todas las masas del sistema, las condiciones que debe cumplir es que m por xg es igual a la sumatoria de mi por xy. O sea, el momento estático de primer orden respecto al plano zi de la masa que se encuentra en el baricentro, o sea, de la sumatoria de las masas, es igual a la sumatoria de los momentos estáticos respecto a ese plano de las distintas componentes del sistema. De igual manera, m por ig es igual a la sumatoria de mi por i sub i, y m por zg es igual a la sumatoria de mi por zi. De esta manera, y de las expresiones anteriores, podemos definir la ubicación del centro de masas de un conjunto discreto. XG va a ser igual a la sumatoria de MI por XY sobre la sumatoria de MI, y sub G es igual a la sumatoria de MI por I sub I sobre la sumatoria de MI, y ZG es igual a la sumatoria de MI por ZI sobre la sumatoria de MI. Veamos ahora las propiedades de los momentos estáticos. La suma de los momentos estáticos de un conjunto plano discreto de masas respecto de un eje cualquiera que pasa por su centro de masas es nulo. Recordemos la expresión anterior. M por xg es igual a la sumatoria de los momentos estáticos, es decir, mi por xy. Ahora bien, xg es igual a 0. ¿Por qué? Porque el eje pasa por el baricentro. Reemplazando, nos queda que la sumatoria de mi por xy es igual a 0, es decir, los momentos estáticos, ¿sí?, respecto de un eje que pasa por su centro de masa es igual a 0. De la misma manera, podemos decir que la suma de los momentos estáticos de un conjunto discreto de masas espaciales respecto de un plano cualquiera que pasa por el correspondiente centro de masas es nulo. Vamos a ver ahora la determinación del momento estático respecto a un eje. Sea un conjunto de masas discreto MI aplicados en puntos A sub i, y sea X el eje con respecto al cual se desea calcular el momento estático del conjunto de masas. Supongamos aplicadas en los puntos A y fuerzas paralelas al eje X. Sea un punto T cualquiera, perteneciente al eje X, realizamos el polígono funicular, prolongamos el primer y último lado hasta cortar
al eje X. Y tenemos que M, el momento estático, va a ser igual a delta por H. O directamente el valor de delta medido en escala de momentos. Recordemos que la escala de momentos es igual a H por la escala de longitud por la escala de fuerzas. La determinación del centro de masas de un conjunto discreto plano puede efectuarse como si se tratara de hallar el centro de un sistema de fuerzas paralelas de igual intensidad a las masas y aplicadas precisamente en los puntos materiales donde se encuentra aplicada la masa. O bien podemos reemplazarlos por área. De esta manera tenemos que la sumatoria de AI por XY es igual a XG por la sumatoria de A. Por lo tanto, XG es igual a la sumatoria de las masas por XY sobre la masa total. De la misma manera, la sumatoria de A sub I por I sub I es igual a IG por la sumatoria de A, o sea, por el área total. Entonces nos queda que I sub G es igual a la sumatoria de A sub I por I sub I sobre la sumatoria de A sub I. Si el conjunto es continuo, consideramos un elemento diferencial área y las expresiones anteriores quedan como xg igual a la integral de x diferencial de área sobre la integral de diferencial de área y I sub g queda como la integral de y diferencial área sobre la integral diferencial área. Cuando una figura o línea posee un eje de simetría, su baricentro se va a encontrar en ese eje de simetría. Consideremos esta figura que tiene un eje de simetría, el cual hacemos coincidir con nuestro eje Y. Tomamos un elemento diferencial a una distancia X del eje Y y a una distancia Y del eje X. A ese elemento diferencial le asignamos un vector que lo llamamos diferencial F. Simétricamente con este diferencial F, va a haber otro elemento igual a la misma distancia X hacia el otro lado del eje simetría y a una distancia Y de valor también diferencial F. Entonces, si nosotros componemos la resultante de estas dos fuerzas, por simetría va a encontrarse en coincidencia con el eje de simetría. Este razonamiento se puede aplicar para conjuntos constituidos por cada par de fuerzas elementales simétricas entre sí. Cuando la figura o línea plana poseen un centro de simetría, su baricentro coincide con el mismo. Supongamos ahora que queremos hallar el baricentro de una figura compuesta. Lo que hacemos es descomponemos la figura en dos rectángulos. Sí. Como tiene dos ejes de simetría, el rectángulo, podemos obtener rápidamente el baricentro que lo llamamos G1 y de la misma manera del otro rectángulo, porque posee más de un eje de simetría, podemos determinar G2. Asignamos vectores representativos de área que pasan por el baricentro, A1 y A2. Trazamos el polígono de fuerzas y el polígono funicular y determinamos un punto de la recta de acción de la resultante, que es un punto del eje en el cual se va a encontrar el baricentro. Ahora bien, como los baricentros G1 y G2 tienen que estar alineados, donde se corta la recta que une G1 y G2 con la recta de la resultante A, se encuentra el baricentro de nuestra figura compuesta. Si tenemos que determinar el baricentro de figuras con orificios, asignamos un vector A2 al área mayor, o sea, al área total, en un sentido, y le asignamos otro vector de área en sentido contrario al orificio. Si nos encontramos con figura de contorno irregular, lo que hacemos es, en varias fajas, esta figura de contorno irregular,
las podemos aproximar a rectángulos y a cada uno le asignamos un vector representativo del área. Veamos el baricentro de líneas. El baricentro estará en el eje de simetría. Hacemos coincidir este eje de simetría con el eje positivo de las X. Por lo tanto, lo único que nos queda determinar es la coordenada XG. Consideramos un elemento diferencial S y tenemos que XG va a ser igual a la integral de X diferencial S sobre diferencial S igual a la integral de X diferencial S sobre S. Dado que la integral diferencial S es igual a S, que es la longitud total. Diferencial S, a su vez, es igual a R diferencial alfa. Por lo tanto, nos queda que S es igual a 2 veces la integral entre 0 y alfa 0 de R diferencial alfa, igual a 2R por alfa 0. Reemplazamos las expresiones 2 y 3 en la expresión 1, que era para determinar la coordenada X del baricentro, y nos queda que XG es igual a 2 veces la integral entre 0 y alfa 0 de Rx diferencial alfa sobre 2R alfa 0. Como X es igual a R coseno de alfa, nos queda finalmente que XG es igual a 2R cuadrado por la integral entre 0 y alfa 0 del coseno de alfa diferencial alfa sobre 2R alfa 0 igual a 2R cuadrado seno de alfa 0 sobre 2R alfa 0 igual a R por seno de alfa 0 sobre alfa 0. Para determinar el baricentro del perímetro de un triángulo, no de su superficie, sino del perímetro, trazamos un triángulo que tiene por vértices los puntos medios de los lados y donde se cortan las bisectrices del triángulo formado se encuentra el baricentro. Es decir, el baricentro del perímetro de un triángulo se encuentra en la intersección de las bisectrices de los ángulos del triángulo que tiene como vértices los puntos medios de los lados del triángulo. Veamos ahora el baricentro de la superficie de un triángulo. Consideramos una faja BI por DI ubicada a una distancia I del vértice del triángulo y dicha faja la podemos asimilar a un rectángulo de superficie diferencial área, ¿sí? Que va a estar dada por el producto de BI por DI. La coordenada IG del baricentro será entonces por definición la integral entre 0 y h de I por diferencial área sobre la integral entre 0 y h de diferencial área. Esto es igual a la integral entre 0 y h de BI por I de I, o sea, reemplazamos el diferencial de área, sobre la integral entre 0 y h de diferencial área. Por semejanza de triángulo se tiene que B es AH como BI es AI. De esta manera tenemos que BI es igual a B por I sobre H, reemplazamos y nos queda que IG va a ser igual a la integral entre 0 y H de B por I sobre H por I diferencial I sobre la integral entre 0 y H diferencial área igual a B sobre H, constantes salen fuera de la integral, por la integral entre 0 y H de I cuadrado diferencial I sobre el área del triángulo que es la que está dada por la integral de diferencial área. Esto es igual a B sobre H por H cubo sobre 3, todo sobre B por H sobre 2. Finalmente, la coordenada I del baricentro va a estar a 2/3 de H. O, lo que es lo mismo, se encuentra a 1/3 de la base. Veamos ahora momentos de segundo orden de superficies. Momento de segundo orden del elemento de superficie respecto a los ejes X y
es el producto del área de la superficie elemental por la distancia a ambos ejes. Es decir, que es igual a djxi es igual a x por y diferencial área. Bueno, entonces el momento de segundo orden que acabamos de ver lo vamos a llamar momento centrífugo cuando lo consideramos respecto de los dos ejes, o sea, el eje X y el eje Y. Y está definido como jxi igual a la integral de área de x por y diferencial área. Vamos a definir como momento de inercia respecto al eje X a la integral de área de y cuadrado diferencial área, es decir, y por y diferencial área. Respecto al eje Y, el momento de inercia, que llamamos JI, va a ser igual a la integral de área de x cuadrado diferencial área. El momento de inercia polar lo llamamos JP y va a ser igual a la integral de área de ρ cuadrado diferencial área. El radio de giro es igual a la raíz cuadrada de J sobre A, J igual a I cuadrado por área. Pasamos a ver ahora el teorema de Steiner. El momento de segundo orden, momento centrífugo o momento de inercia, de una superficie respecto de un eje cualquiera de su plano es igual al momento de la misma respecto de un eje baricéntrico paralelo al anterior más el producto del área de la superficie por el cuadrado de la distancia que separa ambos ejes. Es decir, nosotros acá tenemos el momento de inercia, conocemos el momento de inercia respecto a los ejes XG y G, que son ejes baricéntricos, y queremos calcular cuánto valen los momentos de inercia respecto de los ejes Y y X, que son paralelos a los ejes baricéntricos. El Jxi, el momento centrífugo, como vimos recién, es igual a la integral de x por y diferencial área. Pero x ahora es a más xg, o sea, la distancia x es esta que ven acá, es a más xg. Y la distancia y es igual a b más el y sub g. El producto, entonces, x por y nos va a quedar igual a y sub g por xg más a por b más a por ig más b por xg. Por lo tanto, el momento centrífugo Jxi va a ser igual a la integral de xg por ig diferencial área más a por b por la integral diferencial área más a por la integral de ig diferencial área más b por la integral de xg diferencial área. Bien, ahora podemos ver que este término que tienen acá, la integral de xg por ig diferencial área, por definición, es el momento centrífugo respecto a los ejes baricéntricos. La integral de diferencial área es el área y la integral de ig diferencial área y la integral de xg diferencial área son momentos estáticos respecto a ejes baricéntricos, lo que valen 0 como vimos en las diapositivas anteriores. Reemplazando en la expresión anterior nos queda que el momento centrífugo Jxi va a ser igual al Jxi baricéntrico, o sea, respecto a los ejes baricéntricos, más el área por la distancia que separa los ejes, o sea, por A, que es la distancia que separa los ejes Y, y por B, que es la distancia que separa los ejes X. De la misma manera, el momento de inercia respecto del eje X va a ser igual al momento de inercia respecto del eje X baricéntrico, más la distancia al cuadrado que separa ambos ejes por el área. Y el momento de inercia respecto al eje Y va a ser igual al momento de inercia respecto al eje Y baricéntrico, más a al cuadrado por el área, siendo a la distancia que separa el eje Y, donde queremos calcular el momento de inercia, y el eje Y paralelo baricéntrico.
El radio de giro, de la misma manera, vamos a tener que el radio de giro al cuadrado va a ser igual al radio de giro baricéntrico más la distancia al cuadrado que separa ambos polos. Veamos ahora cómo podemos determinar el momento de inercia de un eje paralelo a otro que no es baricéntrico. Por definición tenemos que Jx', o sea, el momento de inercia respecto al eje X', va a ser igual a la integral de y' cuadrado diferencial área. Pero y' es igual a y más d. Y' cuadrado va a ser igual a y más d al cuadrado, igual a y cuadrado más 2 veces y por d más d cuadrado. Reemplazando la primera expresión nos queda que el Jx', o sea el momento de inercia respecto al eje X', va a ser igual a la integral de y cuadrado diferencial área más 2 veces la distancia d por la integral de y diferencial área más d cuadrado por la integral de diferencial área. La integral de y cuadrado diferencial área, como vimos, es, por definición, el momento de inercia respecto al eje X. O sea, es la integral de la distancia al cuadrado diferencial área. La integral de y diferencial área es el momento estático de primer orden Sx respecto al eje X. Y la integral de diferencial área es el área total. Finalmente, reemplazando nos queda que el momento de inercia respecto al eje X' va a ser igual al momento de inercia respecto al eje X más 2 veces la distancia d por el momento estático respecto al eje X más el área por la distancia al cuadrado. Si dividimos por A, tenemos Jx' dividido A es el radio de giro al cuadrado respecto al eje X'. Jx' sobre A es y cuadrado sobre X. Y Sx sobre A es y sub G. A por D cuadrado sobre A es D cuadrado. Finalmente nos queda que y cuadrado X' igual a y cuadrado X más 2 veces d por y más d cuadrado, que es la expresión para los radios de giro. Momento de inercia y radio de giros polares. Tenemos una superficie de contorno regular, consideramos un elemento diferencial área, que se encuentra a una distancia x del eje y y una distancia y del eje x, y a una distancia ρ del punto O, que es el origen de coordenadas. El momento de inercia polar, por definición, es la integral de ρ cuadrado diferencial área. Pero ρ cuadrado es igual a x cuadrado por y cuadrado. O sea, ρ cuadrado es igual a x cuadrado por y cuadrado. Reemplazando nos queda que el momento de inercia polar es igual a la integral de x cuadrado diferencial área más la integral de y cuadrado diferencial área. Por lo tanto, el momento de inercia polar es igual al momento de inercia respecto al eje X más el momento de inercia respecto al eje Y. Si dividimos por A, nos queda que el radio de giro polar al cuadrado es igual al radio de giro X al cuadrado más el radio de giro Y al cuadrado. El radio de giro va a ser igual a la raíz cuadrada de y cuadrado X más y sub y cuadrado igual a la raíz cuadrada del momento de inercia polar sobre el área. El radio de giro puede interpretarse como el radio de una circunferencia con centro en el polo, que es el lugar geométrico de puntos en los cuales puede suponerse concentrada el área de la superficie que, multiplicada por dicho radio elevado al cuadrado, nos da el momento de inercia polar. Es el lugar geométrico en donde puede suponerse concentrada toda la masa dando el mismo momento de inercia.
Teorema de Steiner para momento de inercia polar. Supongamos que tenemos la superficie de nuestro conjunto continuo de masas, con sus ejes X y que son baricentros, hacemos coincidir el punto O con el baricentro y queremos ver el momento de inercia polar respecto a O', que sería el origen de las coordenadas de los ejes X' y' que son paralelos al anterior. Como vimos recién, el momento de inercia polar es igual a Jx más Ji. Jx', o sea, el momento de inercia respecto del eje X', por el teorema de Steiner, que vimos anteriormente, es igual al momento de inercia respecto al eje X más el área por la distancia que separa ambos ejes al cuadrado, es decir, b al cuadrado. De la misma manera, Ji', o sea, el momento de inercia respecto del eje Y', va a ser igual al momento de inercia respecto del eje Y, que es baricéntrico, más el área por la distancia que separa ambos ejes al cuadrado, o sea, a cuadrado. Jx' más Ji', es decir, el momento de inercia polar respecto de O', que por definición es el momento de inercia respecto al eje X' más el momento de inercia Y', va a ser igual a Jx más Ji más el área por A cuadrado más B cuadrado. Esto surge de reemplazar estas expresiones acá. Finalmente nos queda que el momento de inercia polar respecto de O' va a ser igual al momento de inercia polar respecto de O, coincidente con el baricentro, más el área por la distancia que separa ambos polos al cuadrado. El momento de inercia polar respecto de un polo que dista una distancia d del baricentro es igual al momento de inercia polar baricéntrico más el producto del área de la superficie por el cuadrado de la distancia que separa ambos polos. Ese sería el enunciado del teorema de Steiner para momento de inercia polar. Ahora vamos a ver cómo aplicar el teorema de Steiner para momento de inercia polar con dos polos donde ninguno es baricéntrico. Tenemos nuestro conjunto continuo con su baricentro y tenemos el polo O y el polo O'. El momento de inercia respecto al eje X', como vimos anteriormente, es igual al momento de inercia respecto al eje X más dos veces el producto de A, que es la distancia que separa ambos ejes, los ejes Y, por el momento estático respecto al eje X, más el área por la distancia A al cuadrado. De la misma manera, el momento de inercia respecto del eje Y' es igual a Ji más dos veces B por el momento estático respecto de I más el área por B al cuadrado. Esto es lo que vimos anteriormente cuando vimos momentos, o sea, el teorema de Steiner para momentos de segundo orden que ninguno era baricéntrico, los ejes no eran baricéntricos. Sumando miembro a miembro ambas expresiones y recordamos que el momento estático respecto de X es igual a A por IG, el SI sería A por XG y que A cuadrado más B cuadrado es igual a D cuadrado, ¿sí? Nos queda que Jx' más Ji' es igual a Jx más Ji más dos veces A por Sx más 2B por Si más el área por A cuadrado más el área por B cuadrado. Lo que hicimos acá, sumamos miembro a miembro ambas expresiones. J polar prima, o sea, respecto de O', que es esto, va a ser igual a el JP, el momento de inercia polar, más dos veces el área por IG, perdón, A por IG, por el área, más 2 por B por XG por área, más el área por A cuadrado, más el área por B cuadrado. Finalmente tenemos que el momento de inercia polar respecto del punto O, del polo O,
o' es igual al momento de inercia polar respecto del polo O más 2 veces el área por el producto de A por IG más B por XG, todo más el área por la distancia al cuadrado. Veamos momento de segundo orden respecto a ejes de un mismo origen. Diferencial de Jx, por definición, es igual a I cuadrado diferencial área. Por lo tanto, habíamos visto que el momento de inercia respecto del eje X era igual a la integral de I cuadrado diferencial área. De la misma manera, diferencial de Ji es igual a X cuadrado diferencial área, o sea que el momento de inercia respecto del eje Y es igual a la integral de X cuadrado diferencial área. El momento centrífugo diferencial de Jxy es igual a Xy por diferencial área. Por lo tanto, el momento centrífugo es igual a la integral de X por Y diferencial área. Giramos los ejes un ángulo alfa. Entonces, X', que lo tienen acá, va a ser igual a X coseno de alfa más Y por el seno de alfa. De la misma manera, Y' va a ser igual a Y coseno de alfa menos X seno de alfa. Por lo tanto, el Jx' va a ser igual a la integral de Y' cuadrado diferencial área igual a la integral de I cuadrado por coseno cuadrado de alfa diferencial área más la integral de X cuadrado por seno cuadrado de alfa diferencial de área menos 2 veces la integral de X por Y por seno de alfa por coseno de alfa diferencial área. Jx', o sea, el momento de inercia respecto del eje Y', va a ser igual a la integral de X' cuadrado diferencial área, es decir, igual a la integral de X cuadrado coseno cuadrado de alfa por diferencial alfa más la integral de Y cuadrado por seno cuadrado por alfa diferencial área más 2 veces la integral de X por Y por seno de alfa coseno de alfa diferencial de área. El momento centrífugo, Jx' y' va a ser igual a la integral de X' y' diferencial área, es decir, igual a la integral de I cuadrado por el seno de alfa por el coseno de alfa por diferencial área, menos la integral de X cuadrado por seno de alfa, coseno de alfa diferencial área, más coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa por la integral de X por Y diferencial área. Tenemos que 2 seno de alfa por coseno de alfa es igual al seno de 2 alfa y coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa es igual al coseno de 2 alfa. Reemplazando, nos queda que el momento de inercia respecto al eje X' va a ser igual al momento de inercia respecto al eje X por el coseno cuadrado de alfa más el momento de inercia respecto al eje Y por el seno cuadrado de alfa menos el momento centrífugo Jxy por el seno de 2 alfa. El momento de inercia respecto al eje Y' va a ser igual al momento de inercia respecto al eje Y por el coseno cuadrado de alfa más el momento de inercia respecto al eje X por el seno cuadrado de alfa más el momento centrífugo Jxy por seno de 2 alfa. El momento centrífugo Jx' y' va a ser igual a Jx' y', es decir, el momento centrífugo respecto a los ejes X y por coseno de 2 alfa más un medio de el momento de inercia respecto al eje X menos el momento de inercia respecto al eje Y por seno de 2 alfa. Ahora vemos que si variamos alfa, varían los momentos de segundo orden. En lo que respecta a los momentos de inercia, nunca van a poder anularse ni admitir valores negativos, por lo que se desprende de la ecuación. Pero sí pueden alcanzar valores máximos y mínimos. En cambio, el momento centrífugo puede tener valores negativos y puede ser nulo.
A los ejes para los cuales el momento centrífugo se anula se denominan ejes conjugados de inercia. Existen infinitos pares de ejes conjugados de un mismo origen y entre ellos un par ortogonal. En línea con lo anterior podemos definir los ejes principales de inercia. Se denominan ejes principales de inercia al par de ejes conjugados ortogonales para los cuales los momentos de inercia alcanzan valores máximos o mínimos. Recordemos que una función alcanza un valor máximo o mínimo cuando su derivada es igual a 0, es decir, la derivada de jx' respecto de alfa es igual a 0. Por lo tanto, la derivada jx' respecto de alfa para alfa igual a alfa 1 va a ser igual a ji por 2 por seno de alfa 1 por coseno de alfa 1 menos jx por 2 por seno de alfa 1 coseno de alfa 1 menos 2 coseno de alfa 1 por jxi tiene que ser igual a 0. Ji menos jx por seno de 2 alfa 1 menos 2 veces jxi por coseno de alfa 2 es igual a 0. Sacamos factor común de la expresión anterior. Nos queda finalmente que la tangente de 2 alfa 1 es igual a 2 jxi sobre ji menos jx. Es decir, existen dos valores de 2 alfa 1 que satisfacen la ecuación anterior y que difieren entre sí 180 grados. En consecuencia, habrá dos valores de alfa 1 que difiriendo 90 grados también la satisfacen. Los ejes que corresponden a estos últimos valores de alfa 1 serán ortogonales, siendo jx máximo para uno de ellos y mínimo para el restante. Dichos ejes se denominan ejes principales de inercia y los momentos, momentos principales de inercia. Teníamos que jx' era igual a jx, o sea, el momento de inercia respecto de x, por el coseno cuadrado de alfa, más el momento de inercia respecto de y, por seno cuadrado de alfa, menos el momento centrífugo, es decir, jxi, por seno de 2 alfa. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 medio de 1 más coseno de 2 alfa. Y seno cuadrado de alfa es igual a 1 por 1 menos coseno de 2 alfa. Reemplazando nos queda que el jx' es igual al jx por 1 medio de 1 más coseno de 2 alfa, más el ji por 1 medio de 1 menos coseno de 2 alfa, menos el jxi por seno de 2 alfa, igual a 1 medio de jx más 1 medio de x por coseno de 2 alfa, más 1 medio ji, menos 1 medio ji coseno de 2 alfa, menos jxi por seno de 2 alfa. Habíamos visto que tangente de 2 alfa 1 era igual a 2 jxi sobre ji menos jx, entonces jxi va a ser igual a 1 medio de ji menos jx por tangente de 2 alfa. Reemplazando la expresión anterior, tenemos que jx' es igual a 1 medio de jx más ji, más 1 medio de jx menos ji por coseno de 2 alfa, menos 1 medio de jx menos ji por tangente de 2 alfa por seno de 2 alfa. Esto es igual a 1 medio de jx más ji, más 1 medio de jx menos ji por coseno de 2 alfa, menos 1 medio jx menos ji por tangente de 2 alfa, por seno de 2 alfa por coseno de 2 alfa sobre coseno de 2 alfa, igual a 1 medio de jx más ji, más 1 medio jx menos ji por 2 alfa por 1 más tangente cuadrado de 2 alfa. Teníamos que el coseno de 2 alfa por 1 más tangente cuadrado de 2 alfa era igual a la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado de 2 alfa. Reemplazando nos queda que jx' es igual a 1 medio de jx más ji más menos 1 medio de jx menos ji por la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado de 2 alfa. Reemplazando tangente de 2 alfa y teniendo en cuenta los signos de la raíz cuadrada,
obtenemos que J1, que es el momento máximo, el J máximo, va a ser igual a un medio de Jx más Ji más un medio de la raíz cuadrada de Jx menos Ji cuadrado más 4 por Jxi cuadrado. Y el J2, que es el J mínimo, es un medio del Jx y Ji menos un medio de la raíz cuadrada de Jx menos Ji más 4 por Jxi cuadrado, donde Jx y Ji son los momentos de inercia y Jxi son los momentos centrífugos. Estas son J1 y J2 son los momentos principales de inercia. Si en la tercera ecuación que vimos recién, la de Jx' y', reemplazamos el valor de tangente 2 alfa, nos queda que el J12, o sea, es igual al Jxi por coseno de 2 alfa más un medio por Jx menos Ji por seno de 2 alfa, igual a Jxi por coseno de 2 alfa sobre coseno de 2 alfa más un medio de x por Jx menos Ji por seno de 2 alfa sobre coseno de 2 alfa, igual a Jxi más un medio de Jx menos Ji por tangente 2 alfa, igual al Jxi más un medio de Jx menos Ji por 2Jxi sobre Ji menos Jx, igual al Jxi más Jxi menos Ji por Jxi sobre Ji menos Jx. Esto es igual, digamos, el J12 sería igual al Jxi por 1 más Jx menos Ji sobre Ji menos Jx, igual al Jxi por Ji menos Jx más Jx menos Ji sobre Ji menos Jx, igual a 0. Es decir, el momento centrífugo respecto de un par de ejes principales de inercia es nulo. Veamos ahora cómo determinar el momento de inercia de una superficie de contorno irregular respecto al eje X. Lo que hacemos es dividimos en fajas, ¿sí?, a esta figura contorno irregular y le asignamos a cada faja que queda acá un vector representativo del área que tiene cada una de ellas. Podemos asegurar que aproximadamente el momento de inercia de la figura respecto al eje X va a ser igual a la sumatoria de cada una de las áreas por la distancia que la separa del eje X elevada al cuadrado. Veamos ahora qué pasaría si aplicamos el teorema de Steiner. El teorema de Steiner nos dice que el momento de inercia de cada una de estas fajas o áreas consideradas respecto al eje X va a ser igual a su momento de inercia respecto de su baricentro más su área por la distancia que lo separa respecto del eje X al cuadrado. Eso es lo que dice el teorema de Steiner. Bien, de esta manera el momento de inercia respecto al eje X va a ser igual, Jx igual a la sumatoria de cada uno de esos momentos de inercia que calculamos recién, igual a la sumatoria de los momentos de inercia de cada sección baricéntricos más la sumatoria del área de cada uno de ellos por la distancia al cuadrado que separa el eje baricentro de la sección del eje X. Ahora bien, si observamos esta expresión vemos que cuanto más chiquitas son las fajas, más despreciable es el momento de inercia que tenemos de cada una de las fajas, porque al hacer estos rectángulos muy chiquitos, ¿sí?, si consideramos un número suficiente de fajas, el momento de inercia va a ser despreciable el momento de inercia de cada una de las fajas va a ser despreciable frente al Jx total. O bien, otro caso puede darse si la distancia, ¿sí?, que separa, como está afectada al cuadrado, es grande, también hace que este momento de inercia baricéntrico respecto a cada una de las secciones sea despreciable. Por lo tanto, cuando tenemos que calcular el momento de inercia de una figura de contorno irregular,
lo podemos hacer perfectamente mediante esta expresión para simplificar el tema. Si bien tendríamos que aplicar el teorema de Steiner, los resultados no van a cambiar, por lo tanto es mucho más simple aplicar esta ecuación. Es decir, que el momento de inercia respecto al eje X va a ser igual a la sumatoria de cada área por la distancia al eje X cuadrado. Pasemos ahora a ver cómo podemos determinar el momento de inercia de figuras geométricas, comenzando con el rectángulo. Lo vamos a hacer respecto a los ejes baricéntricos. Por definición, nosotros tenemos que el momento de inercia respecto al eje X, que es un eje baricéntrico, es igual a la integral de área de I cuadrado diferencial área. Como en nuestro caso, nuestra sección es simétrica, trabajaremos con esta, la superior, que está indicada acá, y vamos a multiplicar por 2. Es decir, que nuestro Jx va a ser igual a 2 veces la integral del área I cuadrado diferencial área. Diferencial área, que es el que consideramos acá, es igual a B, que es la base del rectángulo, por la altura que consideramos diferencial I. Por lo tanto, el momento de inercia respecto al eje X va a ser igual a 2 veces la integral de I cuadrado por B diferencial I. Lo que hicimos fue reemplazar el diferencial de área en la integral. Esto es igual a 2 por B por la integral entre 0 y h sobre 2. Esto es lo que, por eso estamos multiplicando por 2, porque estamos considerando la mitad del rectángulo. De I cuadrado diferencial I igual a 2 por B por 1/3 de I cubo entre evaluado en 0 y h sobre 2. Igual a 2 por B sobre 3 por h cubo sobre 8. De esta manera calculamos el momento de inercia de un rectángulo respecto al eje X, que es igual a B h cubo sobre 2, expresión que la vamos a usar mucho. Queremos determinar ahora el momento de inercia de un círculo. Consideramos un elemento diferencial área que va a ser igual a ρ por diferencial alfa por diferencial ρ. Diferencial del J polar, del momento de inercia polar, es igual a ρ cubo por diferencial ρ por diferencial área. Es el momento de inercia de la superficie elemental respecto de O. El de la superficie total va a ser igual al JP, J del momento de inercia polar, igual a la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y r de ρ cubo diferencial ρ diferencial alfa. El J polar va a ser igual a pi por radio a la cuarta sobre 2 igual a pi por diámetro sobre 2 a la cuarta, todo sobre 2. Por lo tanto, el momento de inercia polar es igual a pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Nosotros teníamos que el momento de inercia polar era igual al momento de inercia respecto del eje X más el momento de inercia respecto al eje Y. Por tener centro de simetría, el momento de inercia respecto al eje X va a ser igual al momento de inercia respecto al eje Y. Por lo tanto, el momento de inercia polar es 2 veces Jx o 2 veces Ji. Jx va a ser de esta manera un medio del Jp. Por lo tanto, considerando la expresión anterior, Jx es igual a Ji igual a pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Bueno, la bibliografía utilizada para esta unidad son los apuntes de la cátedra, como siempre, características geométricas de las secciones resistentes, o pueden utilizar los libros que ven ahí, el Estabilidad 1 del Flies, o el curso medio de Estática Gráfica de Enrique Panseri, o Estática de Merian. Con esto terminamos la unidad temática 4, características geométricas de las secciones resistentes.